La isla en el Caribe. Nos despertamos alrededor de las 7, mi señora me dijo que iba a preparar el desayuno, le pregunté que si quería ordenábamos algo, ella me dijo que ya tenía en mente lo que iba a preparar. Le dije que haría unos ejercicios y llegaría a la cocina a desayunar. Al llegar me di cuenta que hubiera cometido un error si hubiese ordenado el desayuno de afuera. Ella había preparado una salsa blanca que se le agrega a los huevos y varias tiras de tocino, acompañado de tostadas con jalea y una cafetera. Con suficiente café para un par de tazas y crema dulce para mí, ella lo toma negro. En una hora terminamos y ella me dijo que me fuera a bañar, ya que tendría que intervenir en la mente de alguien en la isla. Entré en la mente de José el embajador, solo como acompañante, estaba con el presidente comentando lo que había pasado en el país petrolero, el presidente contestó que lo había visto por la televisión. Luego le pregunto a José que en cuánto tiempo estaría el avión, le contestó solo falta usted y el general Gutiérrez, ya sus esposas y los demás están en el aeropuerto esperándolos. El presidente le dijo que lo llevara al aeropuerto y que le encargaba que hiciera todo lo posible para que al terminar este relajo pudieran regresar. José le dijo que haría lo posible, pero hablando la verdad le dijo, que lo miraba bastante difícil, pero que él trataría de convencer a quienes el pueblo elija como gobernantes. Recuerde a cuántos capitanes y coroneles han sido encarcelados y fusilados, sus familiares no olvidan eso. Ya en el camino hacia el aeropuerto el presidente le preguntó que si ya la prensa estaba en el salón diplomático del aeropuerto, José le dijo que todo estaba preparado y que una cadena de noticias extranjera también llegaron al aeropuerto entrando directamente hasta el salón de protocolo. Salí de la mente de José y entré en la mente del presidente y saludando a quienes estaban allí. De una vez tomé el micrófono y encaro a la prensa diciéndoles que no hicieran preguntas ya que no las contestaría, que lo único que les informaba era que el señor José Cano estaría tomando el puesto de presidente de la nación y que él les informará lo que está sucediendo en este momento. Y la razón por la cual tendré que ausentarme del país ahora mismo, por un corto periodo de tiempo. Muchas gracias. Dimos media vuelta y nos dirigimos hacia la puerta de abordaje. Salí de su mente y me quedé como acompañante. Entramos al avión y ordenamos que se prosiguiera con el plan de vuelo. Se escuchó cuando las turbinas que ya estaban funcionando subieron de tono indicando que el avión ya estaba en movimiento. Llegamos al final de la calle de rodaje y el capitán de la nave giró para enfilarse con la pista para iniciar su despegue, diciéndole a la torre de control que estaría despegando en este momento. Aceleraron a fondo y empezó la carrera de despegue. El avión era de Aerocaribe, una aeronave de 120 pasajeros en la que en ese momento llevaba 30 pasajeros. A la mitad de la pista ya estaban las ruedas despegándose del pavimento de la pista y el avión tomando velocidad alcanzando una altura como si fuera un avión de la Fuerza Aérea, desapareciéndose entre las nubes. Dos aviones de combate se veían en la calle de rodaje hacia la cabecera de la pista. La torre de control les ordenó que se detuvieran ya que una aeronave estaba en proceso de aterrizar. Aterrizó y la torre autorizó a los dos aviones de combate a que despegaran a discreción ya que no había tráfico hacia la isla. Los dos aviones, uno a la par del otro, iniciaron su carrera de despegue y también a media pista ya estaban en el aire iniciando inmediatamente un viraje como si estuvieran en una demostración de vuelo o un show aéreo. Regrese a la mente de José solo como acompañante y él seguía contestando preguntas. Un reportero le preguntó que cuál fue la razón de los dos aviones de combate despegando tan cerca del avión donde iba el presidente, que si lo iban a acompañar o lo iban a obligar a regresar, ya que por lo que se comenta en el interior de la ciudad, el ejército ya está con un despliegue por varios sectores y un contingente parece venir en dirección al aeropuerto. Él contestó que en ese momento él es el comandante general de las Fuerzas Armadas y al salir de esta entrevista estaré dirigiéndome hacia el Palacio Nacional para oficialmente tomar posesión del cargo. Estoy terminando esta entrevista y seguiré abierto a la prensa. Después de informarle al pueblo lo que está sucediendo, nos despedimos y nos dirigimos hacia el Palacio Nacional. Yo salí de su mente, y ya en casa mi señora me preguntó si creía que José iba a poder controlar al ejército. Le dije que era un diplomático de renombre, honesto y que por eso lo mantenían afuera del país en puestos diplomáticos, ya que él tenía mucho poder de convencimiento, sin estar con una pistola en la mano y que él tenía bastantes amigos dentro de las Fuerzas Armadas, ya que en cierto momento estuvo en el inicio de la revolución, al ellos tomar el poder, hasta que se dio cuenta que el movimiento revolucionario había cambiado de rumbo. Viendo en las pantallas de los televisores, observamos con mi señora cuando 3 oficiales llegaban al aeropuerto. Al salir José del aeropuerto, los 3 se cuadraron y lo saludaron. 2 de ellos le dieron unas palmadas en la espalda y le tendieron la mano y él correspondió. Uno de ellos le abrió la puerta y los 4 se subieron al vehículo con rumbo al palacio. Nos imaginamos con mi señora
Le dije que preparara algo para el almuerzo ya que esta intervención sería corta, o que, si al yo regresar iríamos donde los primos a almorzar, prontamente me contestó que la segunda opción era su decisión. Regresé a la mente de José solo acompañándolo, uno de los generales le estaba contando de lo descontento que estaban los mandos bajos de las Fuerzas Armadas y no digamos los soldados, que en varias ocasiones nosotros vestidos de civiles íbamos al malecón de paseo y varios de los soldados ya retirados, siempre con sus uniformes ya desgarrados, nos pedían una ayuda para comer y sostener a sus familias. Esa fue una de las razones por las que nosotros y otros oficiales ya habíamos platicado acerca de oficiar un golpe de Estado, pero esa intervención divina o de la inteligencia artificial se nos habían adelantado. José les hizo una pregunta diciéndoles que un reportero había preguntado si los dos aviones de combate que habían despegado después del avión donde viajaba el expresidente y el resto del gobierno era para acompañarlos, o para obligarlos a regresar. Uno de ellos le contestó que el expresidente y sus asesores lo habían planeado tan bien que no nos dimos cuenta, pero cuando tú fuiste nombrado como presidente interino, lo cual escuchamos en la televisión, y que el expresidente se ausentaría de la isla, en ese momento nos juntamos, el alto mando y nos dimos cuenta que varios de los compañeros habían acompañado al expresidente, inmediatamente llamamos al comandante de la Fuerza Aérea, no lo pudimos contactar, por lo que asumimos que él también iba en la aeronave, contactamos al segundo al mando y él al contestar le ordenamos que si podía parar el avión de Aerocaribe y nos contestó que en ese momento estaba despegando. Le dijimos que de los aviones de combate que están siempre en alerta, mandar a 2 de ellos y que los interceptaran y los obligaran a regresar, pero con órdenes estrictas de no derribarlos, en caso que no acatasen la orden, después veríamos cómo extraditarlos, que queríamos empezar la reactivación de la isla, no de la misma manera dictatorial y sanguinaria, como cuando cambió de rumbo esta revolución, hará unos 30 o más años, que fue cuando te sacaron del gobierno y te mantuvieron afuera, ya que sabían que entre el alto mando, habíamos varios que no estábamos de acuerdo con las políticas del gobierno y sabían que en un determinado momento nos íbamos a rebelar. Sonó el celular de uno de los generales, lo puso en audio a modo que todos pudiéramos escuchar. Era el coronel a cargo en ese momento de la Fuerza Aérea informándole que las 2 aeronaves de combate habían interceptado a la nave de Aerocaribe y les habían ordenado que regresaran a la isla. Ellos después de un breve tiempo, contestaron que no lo harían y que si querían que los derribaran, pero que recordasen que entre los pasajeros iban mujeres y niños. Me llamaron y les dije que regresaran a la isla y que antes de abandonar la operación se les había advertido que estaban en el Triángulo de las Bermudas y que era muy peligroso, que ellos los escoltarían a la isla ya que si algo extraño pasara, de 3 aeronaves una podría guiar a las otras a regresar. La respuesta fue que esa ruta ya la habían hecho varias veces sin ningún problema y en ese momento las 2 aeronaves de combate abandonaron la persecución y fijaron el rumbo de estas hacia la isla. Llegamos al Palacio Nacional, no sin antes contestarles a los reporteros que nos estaban esperando en la puerta. Una de las preguntas fue si habían las aeronaves de combate derribado a la aeronave de Aerocaribe, ya que por el tiempo que ha pasado ya debería de estar de vuelta. José, como buen diplomático y una persona con valores, moral y fe cristiana, les contestó que ese no sería un buen inicio para un gobierno con un futuro democrático y con respeto a la vida humana y los derechos universales de una sociedad. No hubo otra pregunta. Luego nos fuimos al despacho presidencial. En ese momento, José les preguntó que siendo la hora de almuerzo, si no creían que sería conveniente llamar a los comandantes de las bases de las diferentes fuerzas a un almuerzo informativo. Los 3 generales, después de un breve tiempo, asintieron con un saludo militar. José les dijo que les agradecía el respeto que mostraron hacia el puesto que estoy desempeñando, pero creo que es más por la amistad que tenemos entre nosotros que estaremos juntos hasta lograr la recuperación de la isla. Uno de ellos dijo, José, yo creo que si seguimos así y con la manera de convencimiento que tienes, aparte de que, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, al celebrar las elecciones tú serás el primer presidente civil que velará por el pueblo de una manera democrática. Ahora creo que tendremos que buscar a otro civil de los nuestros, que sea conocido en la comunidad de los exiliados en el país del norte, para que te acompañe como vicepresidente y también que sientan que ya hay seguridad para que muchos regresen a la isla. Excelente, dijo José. Luego preguntó, ¿alguien tiene en mente a uno de los nuestros por el norte? Otro de los generales dijo que él había ayudado a un cuñado, hermano de su esposa, para que pudiera abandonar la isla. Él había mandado a sus hijos a que vivieran con unos familiares, quienes habían tenido la visión de lo que le esperaba a su querida isla.
Y, que yo les había proporcionado una balsa de las que usa la marina de la isla, un pasaporte con visa del país del norte, víveres y un marinero retirado, que conociendo las corrientes marinas y los vientos, los había llevado y como premio yo le había regalado la balsa y él era el único que viajaba del país del norte a la isla, ya que era conocido de los marinos de los dos países y se lo permitían. Él usaba la misma balsa para llevar gente al país del norte y traía carnes, jamones, medias para mujeres, pinturas de uñas y otras cosas que los capitanes de las fragatas le pedían para sus esposas, a cambio del poder hacer esos viajes. Gracias a Dios, nunca lo agarraron, su cuñado siendo abogado. Se había juntado con otros latinos también abogados y el bufete que tenían, ayudaban arreglándoles papeles a los paisanos con problemas y era uno de los líderes. Excelente, dijo José, y preguntó si habría otro prospecto. No habiendo otro, habría que ir a platicar con él para ver si le interesaría ser el vicepresidente. Uno de los generales ya había invitado a los comandantes de las distintas bases militares para el almuerzo, unos ya venían en camino y los otros estarían allí en el término de la distancia, dijo, entre todos sacaremos a la isla del caos en que nos la dejaron. Yo salí de la mente de José y mi esposa ya estaba lista para ir a degustar uno de sus platos preferidos. Al llegar al restaurante, uno de los meseros me dijo que el abogado, mi amigo, estaba solo en la mesa que ustedes usan. Le agradecí al mesero y al llegar a la mesa donde estaba mi amigo, le pregunté si él no estaba esperando compañía. Él dijo que no y que por favor lo acompañáramos. Él dijo que si la plática no la aburriría, ella dijo que no había problema ya que ella está al corriente del contenido de lo que se platicara. Lo saludamos y nos sentamos. El mesero nos preguntó que si nos servía lo de siempre y le contestamos con mi esposa que por favor sí, viendo el vaso del licenciado que ya casi estaba vacío. Le pregunté si él también estaba listo, él dijo que sí. Luego le pregunté que cómo le habían parecido las últimas noticias. Él me contestó preguntándome si algún día podría conocer a mi socio. Mi señora le dijo, yo tampoco lo conozco, no se sienta solo, y los tres nos reímos. Yo le dije al licenciado que de repente lo llamaban para que les fuera a diseñar los sistemas económicos y financieros que se han implantado en los países que se han convertido en modelo de progreso y seguridad. Me contestó que si mi socio lo solicitaba que con gusto lo haría. Le contesté que él solo era el contacto del consorcio que en el país del norte se había formado. También le dije que en los países europeos, la cantidad de transferencias de personas que han estado donando dinero para que este movimiento siga adelante se ha multiplicado tremendamente, por lo que él me ha contado que ahora hay un excedente, ya que con el sistema que se diseñó para nuestro gobierno y el del país pinolero, que ya sin corrupción y con los impuestos bajos, también con el dinero recuperado, son autosuficientes y las deudas internas como externas se han disminuido al grado que en unos 2 o 3 años estarán en cero. Definitivamente lo que se ha logrado tiene que venir del cielo, dijo él. Licenciado, posiblemente, le contesté. El mesero preguntó que si estábamos listos para ordenar. Yo vi al licenciado y le pregunté si él iba a ordenar algo. Él dijo que con mi esposa pidiéramos y él ordenaría después. Ella pidió el lomito café de París acompañado de papas fritas. Yo ordené lo mismo y el licenciado después de un momento pidió lo mismo diciendo que no le gustaba pedir mucho, pues tendría que ir a la oficina después, pero que siendo esto como una celebración, creía que se lo merecía. Yo le dije que si era una, ya que si los que queden como gobernantes en estos otros 2 países, cuentan con la intervención de quien sea, ya serían 3 los países que se han liberado de la revolución bolivariana que tanto daño ha causado. Él me dijo que el avión del expresidente de la isla no se ha reportado en ninguna de las frecuencias aéreas, por lo que se sospecha que fue derribado en alguna cercanía del Triángulo de las Bermudas. Yo le dije que era muy pronto para saber. Él dijo que las noticias sospechan es eso, ya que las 2 aeronaves que le habían seguido ya habían regresado al aeropuerto y que no venían acompañadas del avión de Aerocaribe en el que viajaba el presidente y sus acompañantes. Yo le dije que el nuevo presidente era un ex miembro de la revolución y que se había rebelado al sistema déspota y sanguinario en que se había convertido la revolución, y no lo habían fusilado por ser de los pioneros de esta y que por eso lo mantuvieron afuera de la isla por 25 años, en la diplomacia, hasta ahora que el expresidente prófugo lo nombró como presidente interino. Terminamos el almuerzo y le pregunté que cómo iba con el personal que tenía prestado de las universidades. Él me respondió que ya estaban terminando, y que si yo creía que era justo que se les premiara con 10,000 quetzales como un bono. Yo le dije que lo subiera a 25,000 quetzales a cada uno, ya que el hecho de haber trabajado voluntariamente sin ser remunerados significaba mucho para la fundación y que por lo que me había contado el socio, al respecto de lo que entra a la fundación, sin un solo gasto, son cifras de millones debido a que los países que creían que habría que financiar, ya no fue necesario.
pues resultó que estos nuevos gobiernos sanearon sus finanzas, eliminando la corrupción, evitando así los robos millonarios en el gobierno, más lo que se logró recuperar de lo que existía en los bancos del extranjero, el cual fue devuelto a esos países, ya que como presidentes de estos, habían ido a la Corte Internacional y ésta había dictaminado que el dinero pertenecía los gobiernos de esos países y que como presidentes electos por el pueblo, ellos lo podrían retirar y estos lo han usado para sanear las finanzas de sus países por lo que no hubo un solo gasto de parte de la fundación, por lo que hay un tremendo excedente en esta y ese bono para los voluntarios, no incidiría un comino para las finanzas de la fundación y que hiciera las cuentas y yo le haría una transferencia a su cuenta por esa cantidad. Me contó que los 3 rectores de las universidades que habían permitido que sus estudiantes participaran en este experimento, le habían mandado un cuadro de honor a su firma, ya que esta unión entre finanzas y abogados habían, con la ayuda de sus estudiantes, logrado la recuperación de un país sumido en la corrupción, a uno con un brillante futuro, definitivamente con intervención divina o de inteligencia artificial, y que querían mandar otro cuadro a quien fuera el artífice de este proyecto. Pero que no sabían a quién mandarlo o a qué nombre dedicarlo. Le dije que se olvidara ya que eran muchos los que eran parte de este proyecto, ya que está regado por muchos connacionales alrededor del mundo. Terminamos el almuerzo con un postre nuevo que mi sobrino había dejado para nosotros, él se hizo cargo de la cuenta y nos despedimos. No sin antes yo decirle que viendo los resultados de los países centroamericanos y siendo ellos los que comenzaron los cambios y han sido ellos los que han dirigido las elecciones tanto en el país pinolero como en el petrolero, no sería raro que contacten a su firma, para que los ayude, diseñándoles un camino para la recuperación económica y les proponga un modelo a seguir. Como en los países centroamericanos, él me dijo que desde que lo llamé la primera vez, sabía que habría un futuro próspero para él, pero nunca se imaginó la magnitud de crecimiento que se había logrado. Me dijo que creía ser la empresa más grande del país y de muchos otros del área y todo por usted haber sido el diseñador del inicio para mejorar al país y posiblemente un mejor mundo. Si este conglomerado que usted me cuenta que ya es universal y continúa ayudando a países con problemas de tiranía y corrupción, podríamos vivir en un mejor mundo, me dijo también, que el embajador del norte nos invitó para un almuerzo cuando tuviéramos tiempo, yo le contesté, que lo programe y nos avise. En camino para la casa mi señora me dijo que se le habían salido las lágrimas al escuchar los elogios para conmigo de parte de mi amigo, también me dijo, que ella se sentía muy orgullosa de su esposo. El tiempo pasó y la isla y el país petrolero se recuperaron, a modo que las cantidades de barriles de petróleo que se estaban vendiendo, ya habían alcanzado las cantidades que se comercializaban antes de la Revolución Bolivariana, en lo que a agricultura se refiere, la ganadería creciendo al igual que los granos incrementando su producción. Todo esto a causa que los impuestos de importación y exportación son los más bajos de la historia del país y sin la corrupción que dominaba la política del país, ya no habían colas en las estaciones de servicio de combustibles y también los precios de estos eran los más baratos del área, por lo que los precios de transporte de mercaderías eran al igual, bastante baratos. Los gobiernos de ambos países trabajando para el bienestar de sus ciudadanos, los países viven en una bonanza envidiable. En la isla las plantaciones de caña y tabaco se quintuplicaron y la comercialización del azúcar en el extranjero al igual que los famosos cigarros que habían estado casi en la quiebra. No digamos el turismo, los dueños de los restaurantes que habían tenido que abandonar el país, ya estaban funcionando normalmente, como en tiempos de antaño y debido a que José y sus generales ya habían erradicado la corrupción, ahora esta isla es muy visitada, debido a que los precios de la hotelería, vida nocturna y diversión son mucho más baratos que en el país vecino del norte, la seguridad es tan buena como la del país petrolero y los centroamericanos, en los 4 países intervenidos. Las Fuerzas Armadas se han reducido y quienes pertenecen a ellas están orgullosos de ser parte de, los nuevos salarios y planes de retiro se incrementaron en un 100%. Todo ciudadano es respetuoso de la ley y de sus conciudadanos, también se han venido a retirar muchos europeos y de otras partes del mundo, incrementando así las economías de estos países, quienes ya cuentan con inversiones internacionales a todo nivel.